Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son unas reglas que nos sirven para saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Se habla de divisibilidad, acuérdense que es cuando nosotros utilizamos un número y ese número divide al otro número de forma exacta, ¿verdad? Entonces, la regla para dividir por 2 o un número es divisible por 2 es si termina en el número 0 o en cifra par. Recuerden que las cifras pares son 2, 4, 6 y 8. Ejemplo, el número 10 es divisible por 2, ¿cierto? 2 entre 10 están 5 veces exactas, no sobra nada. 58 termina en cifra par, que es 8. También se podría dividir o se puede dividir por 2 para que nos dé una división exacta. Lo mismo el número 72 termina en 2, el número 46 y el número 94. Ahora veamos este pequeño ejercicio. ¿Cuáles números son divisibles por 2 según lo que acabamos de aprender? Recuerda, son los que terminan en 0 o en cifra par 2, 4, 6 u 8. El 510, muy bien, ¿sí? El 28 también porque termina en cifra par. El 99 no, porque el 9 no es un número par. El 70 sí, porque termina en 0. El 86 sí, porque termina en 6, cifra par. Mírenlo acá. 47 no, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. 51 no, porque termina en 1 y no es cifra par. Bien, ahora aprendamos las reglas para dividir por 3 o saber cuándo un número es divisible por 3. Si las sumas de sus cifras son múltiplo de 3, dice. Entonces, veamos acá el ejemplo. Dice, si las sumas de sus cifras, recuerden que cada cifra es cada número que compone ese número, ¿cierto? Y entonces tenemos que sumar cada cifra y mirar si es múltiplo de 3, es decir, si está en el resultado de la tabla, en algún resultado de la tabla del 3, de multiplicarlo por 3. Entonces tenemos el número 72, 7 más 2 nos da 9. ¿El 9 está en la tabla de multiplicar del 3? Si no te sabes las tablas de multiplicar, por favor repásalas y mientras tanto usa tu llaverito de tablas de multiplicar. Entonces tú miras en la tabla del 3 y mira si está el 9. Y sí, está el 9. ¿Por qué? 3 por 3, 9. Entonces sí es divisible por 3. Es decir, que al momento de dividirlo entre 3 nos va a dar una división exacta. 672. Vamos a sumar sus cifras. El 6, el 7, más 2. 6 más 7 más 2. 6 más 7. 13 más 2, 15. ¿El 15 está en la tabla de multiplicar del 3? A ver. Sí, porque 3 por 5, 15, ¿cierto? Muy bien, hagamos este pequeño ejercicio. ¿Cuáles números son divisibles por 3? 51 será. A ver, sumemos 5 más 1 es 6. Y 6 está en la tabla de multiplicar del 3 porque 3 por 2, 6. ¿Cierto? Bien, 65, 6 más 5. ¿Cuánto es 6 más 5? 11. ¿El 11 está en la tabla de multiplicar del 3? No, entonces no es divisible por 3. 414. 4 más 1, 5. Más 4, 9. ¿El 9 está en la tabla de multiplicar del 3? Sí, ya lo habíamos dicho, que 3 por 3, 9. Entonces sí se puede dividir en 3 de forma exacta. Es decir, que al momento de dividir, de hacer la división por el número 3, en el residuo nos quedaría en 0. Podríamos repartir en partes iguales, ¿cierto? Bien. Ahora, un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Facilísimo. Si termina en 0 o en 5, entonces lo podemos dividir de forma exacta con el número 5. Ejemplo. 95 termina en 5, 120 termina en 0, 285 termina en 5 y 450 termina en 0. Facilísimo. Ejercicio. ¿Cuáles números son divisibles por 5? 800 sí, porque termina en 0.
450 sí porque termina en 0. 726 no porque termina en 6. Y la regla dice que es si termina en 0 o en 5. 483 no porque termina en 3. 741 no porque termina en 1. Y 855 sí porque termina en 5. Mírenlo acá. Muy bien, ahora veamos otro. Un número es divisible por 10 si termina en 0. Todos los que terminen en 0 se pueden dividir en 10. Entre 10. Entonces, ejemplo, 60, 80, 100, 250, 400, el 1000, el 10.000, todos se pueden dividir en 10. Todo el número que termine en 0. Ejercicio. ¿Cuáles números son divisibles por 10? Piensa, piensa, piensa. 2000, sí, porque termina en 0. 8475, no. Este sería divisible por qué número? Por el 5, muy bien, porque termina en 5. 6523, no es divisible por 10 porque termina en 3. 8740, sí, porque termina en 0. Facilísimo. Si te aprendes estas reglas cuando necesitas dividir un número grande y no sabes por qué número dividirlo, tú te acuerdas de estas reglas y fácilmente buscarás el número adecuado para realizar la división. Entonces, chicos, a repasar, a aprendérselas de memoria, recuerden tomar apuntes y copiar estos ejemplos en su cuaderno para que puedan después practicar con su libro de matemáticas. Nos vemos pronto, que Dios los bendiga, un abrazo, bye bye.